Hola chicos, bienvenidos al curso de Física 120. En este podcast hablaremos de conductores, aislantes y materiales dieléctricos. Antes de comenzar la clase recordemos los siguientes conceptos. La ley de Gauss establece que el flujo eléctrico total a través de una superficie cerrada es el que viene dado por la integral de superficie de campo eléctrico proyectado sobre un elemento de superficie de S, que es igual a la carga total Q encerrada por la superficie y dividida por la constante de permitividad al vacío. El potencial eléctrico, definido como la energía potencial U por una unidad de carga Q, la cual en el sistema internacional su unidad se denomina volt, alternativamente puede ser entendido a través del trabajo por unidad de carga realizado para traer una carga a velocidad constante desde el infinito y posicionarla a una distancia r, una fuente de campo eléctrico. Comencemos con la capacitancia. Para un sistema de n conductores, cada uno con un potencial V sub I y con una carga total Q sub I, la energía potencial eléctrica contenida en el sistema viene dada por, en virtud de la dependencia lineal del potencial con la densidad de carga, podemos escribir el potencial del conductor iésimo en términos de las n cargas como donde P sub ij es una constante que depende únicamente de la geometría de los conductores. Estas n ecuaciones pueden ser invertidas para obtener el iésimo conductor en términos de los potenciales de acuerdo a... Un caso particular es cuando el sistema consiste en dos conductores con carga de igual magnitud y distinto signo, es decir, que Q1 es más Q y Q2 es menos Q a potenciales V1 y V2 respectivamente. En este caso debemos resolver el sistema de dos ecuaciones con cuatro incógnitas para obtener los valores de la constante C y J. En las ecuaciones restantes son imponer que Q1 y más Q2 es igual a 0 y que Q1 sobre Q2 es menos 1, obteniendo con un poco de álgebra los valores de las constantes que salen acá en pantalla. Dejamos como ejercicio este procedimiento. En general conocemos la diferencia potencial entre las placas, por lo que esta relación obtenida nos permite conocer de forma mucho más sencilla las características del sistema. Un condensador es un sistema formado por dos conductores y por un material dieléctrico que los aísla. En la práctica, los condensadores son formados por dos placas metálicas paralelas en condiciones de influencia total de campo eléctrico, es decir, que todas las líneas de campo que van de una placa llegan a la otra. La utilidad de los condensadores radica en la posibilidad de almacenar energía en forma de campo eléctrico, la cual se adquiere en un periodo de carga donde un agente externo realiza un trabajo para desplazar las cargas puntuales hasta que las placas alcanzan una carga total más Q y otra menos Q respectivamente, donde el trabajo realizado por este agente externo va a ser igual a la energía almacenada por el condensador. Veamos que el campo eléctrico es proporcional a la carga Q entre los conductores. Por lo tanto, la diferencia potencial V a V, es decir, la diferencia potencial entre las placas, también será proporcional a la carga Q. Entonces, si duplicamos la magnitud de la carga del conductor, se va a duplicar la densidad de carga de cada conductor y el campo eléctrico en cada punto, al igual que debiese pasar con la diferencia potencial entre los conductores. Sin embargo, la razón entre la carga y la diferencia potencial no cambia. Esta razón se llama capacitancia del capacitor, que viene definida como la carga sobre la diferencia potencial. Entonces, cuando mayor sea la capacitancia de un capacitor, mayor será la magnitud Q de la carga de un conductor a una cierta diferencia potencial entre las placas. Por lo tanto, mayor será la cantidad de energía almacenada. Ahora veamos un ejemplo. A partir del principio de superposición y de ley de Gauss, sabemos que el campo eléctrico en las placas de un capacitor será sigma sobre epsilon 0. Pero sigma es la densidad superficial de carga en cada placa, lo cual se puede representar como la carga total dividida en el área. De esta forma, el campo eléctrico se expresa como la carga total sobre epsilon 0 por el área. Ahora, como sabemos que el campo eléctrico es uniforme y que la distancia que separa las placas es d, podemos escribir la diferencia potencial como la carga total por la distancia dividido en epsilon 0 por a.
Entonces, la capacitancia será igual a epsilon 0 por el área dividido en la distancia. A partir de esta última fórmula podemos ver que la capacitancia solo dependerá de la geometría del capacitor, puesto que es directamente proporcional al área e inversamente proporcional a la distancia que separa las placas. El empleo de un material eléctrico para separar las placas de los condensadores evita su contacto y además proporciona una rigidez dieléctrica mayor que el aire. Entonces, con esto podríamos aumentar la capacitancia del capacitor. En efecto, si denominamos delta V sub 0 a la diferencia potencial en el vacío, al incluir un material dieléctrico lineal entre las placas, la diferencia potencial es delta V sub 0 sobre K, donde K será la constante dieléctrica del material. Así, la capacitancia del condensador, al incluir este dieléctrico lineal, aumentará K veces su valor. Ahora vemos un condensador de placas paralelas pero con un dieléctrico lineal. Sabemos que la densidad de carga por polarización volumétrica es nula, porque el campo eléctrico es constante entre las placas. Sin embargo, la densidad de carga superficial será distinta de cero, y para determinar esto necesitamos considerar el campo eléctrico neto, que va a ser sigma sobre K por epsilon, que corresponde al campo eléctrico originado por las placas de carga Q, que va a ser sigma sobre epsilon, menos el campo eléctrico inducido por las cargas de polarización, que va a ser sigma sub i dividido en epsilon. Así, la densidad superficial de carga de polarización es... Ahora veamos los tipos de conexiones en los condensadores. Primero, aquí tenemos la representación usual de un condensador, donde la capacitancia equivalente, como ya sabemos, va a ser la carga sobre la diferencia potencial. Existen dos tipos de conexiones en un condensador, que es en serie y en paralelo. En una conexión en serie, ambos condensadores comparten por inducción la misma carga, mientras que en una conexión en paralelo se encuentran a igual diferencia potencial. Para analizar ambos tipos de conexiones, consideremos dos condensadores de capacitancia C1 y C2, carga Q1 y Q2 y una diferencia potencial V1 y V2 respectivamente. Tenemos que en una conexión en serie, ambos condensadores van a poseer la misma carga, ya que la carga Q del primer condensador se induce en una carga de igual magnitud pero signo opuesto en la placa del otro condensador. De esta forma se satisface que la diferencia potencial será el voltaje en el primer condensador más el voltaje del segundo condensador. Y luego, por definición, tenemos que la capacitancia equivalente en una conexión en serie será... Por el contrario, en una conexión en paralelo, ambos condensadores se encuentran a la misma diferencia potencial puesto que están conectados a la misma fuente. Sin embargo, la capacitancia equivalente debiese acumular la carga igual a la suma de las que poseen en ambos condensadores. Entonces, de lo anterior tenemos que la carga total será Q1 más Q2, mientras que la diferencia potencial será la misma de la fuente en ambos extremos de los condensadores. Y de esta manera, por definición, tenemos que la capacitancia equivalente en una conexión en paralelo es... Ahora veamos la energía y la fuerza en un condensador. Para que las placas en un condensador adquieran una carga Q, deben ser conectadas a una fuente capaz de captar o ceder la carga eléctrica. Si en un instante dado tenemos un condensador con carga Q y una diferencia potencial V, el trabajo externo necesario para incrementar en dQ la carga del condensador será el potencial por dQ. Consigo, el trabajo total para alcanzar una carga Q corresponde a... Como sabemos, la energía de un condensador almacenada en el campo eléctrico es igual al trabajo realizado para poder cargar este condensador. De esta forma, tenemos que la energía en un condensador es... Por cálculo directo, se puede comprobar con facilidad que esta expresión coincide con la energía de campo eléctrico en una configuración de cargas. En efecto, si consideramos una nueva expresión de capacitancia en un condensador de placas paralelas, tenemos las siguientes igualdades. Encontrando una densidad de energía por unidad de volumen de
Un cambio en la carga de los conductores origina una variación en la energía potencial y consigo los conductores experimentan una fuerza de tipo electromagnética, quedando en reposo solo si actúa una fuerza mecánica opuesta. Se distinguen dos tipos de situaciones en función de la dependencia que posee la energía. El primer caso y más sencillo para su análisis es cuando el potencial varía y cuando la carga se mantiene constante, encontrando esta expresión. Por el contrario, cuando la diferencia de potencial se mantiene constante, en el análisis debemos incluir el desplazamiento de la carga entre los conductores, que es realizado por el agente externo, puesto que esto permite que el potencial se mantenga constante. No entraremos en mayores detalles respecto al procedimiento de cálculo, siendo este el resultado. Observe que solo difiere el signo respecto al caso anterior. Bueno chicos, damos por finalizada la clase de hoy. Aquí tenemos un resumen de todo lo que vimos y unos consejos que les pueden ser de utilidad. Adiós.